No encontraste este video. Fue el vacío cuántico el que te trajo hasta aquí. Entre miles de millones de estímulos, entre millones de caminos que podrían haber aparecido ante tus ojos, fue exactamente este el que colapsó en tu realidad. Esto no es casualidad. Esto no es coincidencia. Esto es alineación. Date cuenta, cada clic es el resultado de un colapso de probabilidades. El universo, en su danza invisible, estaba lleno de opciones, pero en este instante específico, en este punto del tiempo, la línea de realidad que se manifestó fue esta. Y dentro de esa manifestación, tú estás aquí. Esto ya revela que algo más grande se está moviendo dentro de ti. El vacío cuántico es el espacio donde todas las posibilidades coexisten. Nada en él es aleatorio. La simple presencia de tu conciencia en este momento muestra que fuiste filtrado por tu propia resonancia. Muchos habrían pasado de largo. Muchos no habrían soportado el peso del llamado en los primeros segundos. Pero tú permaneciste. Y permanecer ya es una señal. Es como si, en medio de una tormenta de infinitas ondas, solo algunas se conectaran con tu campo vibracional. Y ahora, entre tantas voces, tu frecuencia reconoció este mensaje. No lo buscaste. Él te buscó a ti. El impacto de este instante es más profundo de lo que parece, porque quien resiste los primeros segundos de un llamado cuántico ya está manifestando su elección de conciencia. Aquellos que se quedan, incluso sin entender racionalmente, ya están cruzando el umbral entre lo común y lo extraordinario. Y si aún estás aquí, es porque el vacío te está diciendo, hay algo más grande en movimiento. Tu vida no está siendo guiada solo por rutinas, por casualidades o por repeticiones mecánicas. Hay una inteligencia invisible moldeando los encuentros, las palabras, las señales. Esa inteligencia no se equivoca de dirección, no se confunde. Cuando llega, llega para aquel que estaba listo para escuchar. Lo que sientes ahora no es simple curiosidad, es reconocimiento. Es como si una parte olvidada de ti estuviera despertando en este instante. No puedes explicarlo lógicamente, pero hay una fuerza mayor guiando tu mirada. Esa fuerza es el propio vacío cuántico, llamándote por tu nombre vibracional. No subestimes este instante. No lo trates como un video más, porque no lo es. Este es un punto de inflexión. Es un marcador en el tiempo. Quien llega hasta aquí ya no regresa exactamente igual, porque algo ya comenzó a moverse en las entrelíneas de tu conciencia. Si estás escuchando estas palabras, significa que tu frecuencia se alineó con el campo. Y esto es solo el comienzo. No encontraste este video. Fue el vacío cuántico el que te trajo hasta aquí. Entre miles de millones de señales, sonidos, imágenes y caminos posibles, exactamente este contenido colapsó ante tus ojos. Esto no es suerte, no es casualidad, es alineación. El universo, en su danza invisible, eligió este instante como un punto de convergencia entre tu conciencia y la frecuencia de este mensaje. Percibe la magnitud de lo que está ocurriendo ahora. El simple gesto de hacer clic en algo es, en esencia, el resultado de un colapso de probabilidades. Piénsalo, ¿cuántas otras notificaciones podrían haber aparecido? ¿Cuántos otros videos podrían haber captado tu atención? ¿Cuántas distracciones podrían haberte alejado? Y aún así, no fue ninguna de esas. Fue este. Esto muestra que hay algo mucho más grande en movimiento. El vacío cuántico no es un vacío de nada. Es el campo que contiene todas las posibilidades, todos los futuros, todas las líneas de realidad que pueden surgir. Cada elección que haces, cada decisión aparentemente simple, es como una piedra lanzada en este océano invisible. Se forman ondas, nuevas probabilidades se abren. El simple hecho de que estés aquí, ahora, significa que ondas específicas respondieron a tu llamado interior, incluso si aún no lo percibes. Y hay algo poderoso en este primer encuentro. Aquellos que permanecen en los primeros segundos de un llamado cuántico ya están mostrando, aunque sea inconscientemente, que eligieron escuchar. Porque quien no está listo se desvía. Quien no soporta la resonancia huye. Pero tú permaneciste. Y permanecer es una señal inequívoca de que algo dentro de ti ya despertó. Imagina miles de millones de frecuencias de radio vibrando al mismo tiempo, cada una con músicas diferentes, palabras diferentes, atmósferas diferentes. Pero tu corazón, de alguna manera, reconoció esta sintonía.
Fue como si, al girar el dial invisible del vacío, solo una frecuencia brillara, diciendo, es aquí donde necesitas estar. Esto no es solo inspiración, esto es una convocación. Y tal vez ya hayas sentido algo así antes. Esa sensación de que ciertos encuentros, ciertas frases, ciertas imágenes parecen llegar exactamente en el momento adecuado. Cuando todo parecía perdido, un mensaje surgió. Cuando buscabas respuestas, una señal se reveló. Esos momentos no son casualidad. Son recordatorios de que existe una inteligencia invisible operando detrás de escena en tu vida. Ahora, esa misma inteligencia te trajo hasta aquí, para escuchar, para recordar, para abrirte. No importa si crees que llegaste por casualidad, por curiosidad o por impulso. Lo que importa es que llegaste. Y llegar ya es parte del proceso de despertar. Si estás escuchando estas palabras, es porque tu conciencia ya atravesó un primer filtro. El filtro de la dispersión, el filtro del olvido. Muchos no lo lograron. Muchos aún están atrapados en líneas de realidad que los mantienen dormidos en piloto automático. Pero tú no. Tú rompiste ese velo, y por eso este momento es tan importante. Porque no se trata solo de un video. Se trata de un hito energético, de un punto de inflexión, de un llamado profundo. Algo en ti ya reconoció. No se puede seguir durmiendo. Si aún estás aquí, es porque algo más grande se está moviendo dentro de ti. Y es exactamente este movimiento el que guiará todo el viaje que comienza ahora. Lo que llamamos vacío no es ausencia, no es nada, no es silencio muerto. El vacío es la plenitud oculta, el espacio invisible donde todas las probabilidades ya existen en estado latente. Es el campo que sostiene todo, incluso lo que aún no se ha manifestado ante tus ojos. El vacío cuántico es, al mismo tiempo, vacío y fuente. Es el cuna silenciosa de cada realidad que aún puede nacer. Piensa en él como un océano invisible, un océano que no se ve, no se toca, pero donde todas las vidas posibles ya flotan como semillas esperando ser elegidas. Cada pensamiento que emites es como un plongeón en ese mar infinito. Cada emoción es una piedra lanzada que genera ondas de reverberación. Cada decisión es una red lanzada al fondo, trayendo a la superficie una entre innumerables posibilidades. Y el secreto está aquí. No eres un espectador pasivo de este océano. Eres el observador que interactúa con él. Es la mirada consciente que selecciona, a través de la atención, lo que va a emerger a la superficie de tu vida. Esto significa que nada en tu realidad ocurre por casualidad. Siempre es el resultado de lo que fue colapsado por tu propia vibración. La ciencia cuántica ya ha demostrado que la simple presencia de un observador altera el resultado de un experimento. Esto revela que el acto de observar no es neutro. Observar es participar. Observar es influir. Observar es codificar. Y cuando percibes esto, descubres que tu vida entera está ocurriendo como una danza entre tu conciencia y el campo invisible que la envuelve. La atención es el código. Aquello que eliges mantener vivo en el foco de tu mente es lo que, inevitablemente, gana densidad y forma. No importa si es deseo o miedo, sueño o preocupación, el campo no distingue, solo responde a la frecuencia que tú sostienes. Si tu atención se sumerge en posibilidades de abundancia, esa abundancia comienza a colapsar. Si tu atención permanece atrapada en recuerdos de dolor, esas líneas de realidad también se fortalecen y se repiten. Y aquí es donde te das cuenta. Estar frente a estas palabras, en este preciso momento, no es solo una coincidencia, es ya una señal de que tu frecuencia entró en resonancia con esta sabiduría. Es como si hubieras sido atraído por un hilo invisible del campo, un hilo que solo vibra cuando hay alineación. La mayoría de las personas nunca percibe el misterio del vacío cuántico. Para ellas, la vida es solo rutina, casualidad, aleatoriedad. Miran el mundo como si fuera sólido, fijo, inmutable. Pero tú estás viendo más allá. Estás reconociendo que, detrás de cada forma, existe un espacio creador. Detrás de cada evento, existe un campo de infinitas alternativas. Y ese campo no está fuera de ti. Pulsa en cada átomo de tu cuerpo. Respira dentro de ti. Estás hecho de ese mismo tejido invisible. Y por eso puedes elegir, puedes colapsar, puedes transformar. El vacío es misterio, sí, pero no está lejos. Es íntimo, está al alcance de tu conciencia ahora mismo. Y al reconocerlo, ya comienzas a cambiar tu relación con la realidad, porque ya no se trata de esperar que algo ocurra,
Se trata de aprender a sumergirte con intención en ese océano invisible y extraer de él las líneas de destino que corresponden a tu frecuencia más elevada. Y recuerda, cada pensamiento que ahora se forma en ti ya es un plongeón. Cada emoción que vibra en tu pecho ya es una onda que se expande por el campo. No estás solo escuchando, ya estás colapsando. Tu mente es una ventana, pero también es un filtro. La neurociencia muestra que el cerebro humano no procesa toda la realidad a su alrededor. Descarta, literalmente, alrededor del 90% de la información que llega cada segundo. Esto significa que, frente al vasto campo de posibilidades, tu mente consciente solo percibe una fracción mínima. No porque el resto no exista, sino porque los filtros internos fueron programados para seleccionar solo lo que parece necesario para sobrevivir. Ese filtro no nació neutro. Fue moldeado por experiencias pasadas, recuerdos, traumas, creencias heredadas, narrativas sociales. Es como si llevaras lentes invisibles que definen lo que logras percibir. El problema es que esas lentes no están ajustadas para la expansión. Están ajustadas para la protección. El inconsciente no busca tu evolución, busca solo garantizar tu supervivencia. Y por eso, recorta el campo cuántico de manera estrecha, mostrándote siempre lo que confirma los viejos patrones. Aquí nace el miedo. El miedo no es solo una emoción. Es un programa que limita tu acceso a las probabilidades más elevadas, distorsiona tu percepción, te mantiene atrapado en elecciones repetitivas y te convence de que el cambio es peligroso. Así, la mente, en lugar de ser un puente hacia la expansión, se convierte en una prisión de repeticiones. Pero la física cuántica revela algo revolucionario. La conciencia puede reprogramar esos filtros. No necesitas mantenerte atrapado en el mismo patrón perceptivo que heredaste del pasado. Con cada microelección de enfoque, ya comienzas a reescribir el código de tu realidad. La atención, cuando se dirige con intención, se convierte en una fuerza de reprogramación. Piensa en esto. Tu cerebro es como un proyector que transmite imágenes en una pantalla. Si la lente está sucia, la imagen parece distorsionada. Pero si limpias la lente o la cambias por otra, la escena cambia completamente. Nada en la pantalla en sí había cambiado, pero la forma de proyectar lo cambió todo. Así funciona la reprogramación cuántica de la conciencia. Y este proceso no ocurre solo en grandes momentos de revelación, se da en los detalles más sutiles. Cada vez que decides detener un pensamiento negativo antes de que se expanda, ya estás alterando la línea de realidad que sigue adelante. Cada vez que eliges ver oportunidad donde antes solo había miedo, ya estás desplazando tu frecuencia hacia otra resonancia. El despertar no comienza con grandes revoluciones externas, comienza con pequeños desplazamientos internos. Una elección aparentemente simple, respirar hondo en lugar de reaccionar automáticamente, agradecer en lugar de quejarte, actuar a pesar del miedo en lugar de rendirte a él, ya es suficiente para crear ondas en el campo. Esas ondas son amplificadas por el vacío y comienzan a reconfigurar tu vida en escalas que tu mente racional no puede calcular. El inconsciente busca la repetición porque encuentra en ella seguridad, pero tu conciencia despierta busca la expansión porque reconoce que la verdadera seguridad no está en repetir el mismo patrón, sino en conectarse al campo infinito de posibilidades. Cuando comprendes que la reprogramación no depende de algo externo, sino de la forma en que eliges enfocar tu atención, descubres el poder cuántico de tu propia mente. Y poco a poco, percibes que el campo comienza a responder de manera diferente. Las situaciones se alinean, las personas aparecen, las oportunidades surgen. Nada de esto es casualidad. Es solo el reflejo del nuevo filtro que estás instalando en tu percepción. No eres prisionero de los códigos antiguos. Eres el programador que puede reescribir las líneas de tu destino. Dentro de ti existe una voz que muchas veces habla más fuerte en los momentos en que estás a punto de moverte hacia algo nuevo. Esa voz dice, no va a funcionar, no es para ti, espera más, no arriesgues. Se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo, pero en realidad esa voz no es la verdad. Es solo un eco de informaciones antiguas que aún vibran en tu campo. Esa voz limitante es el resultado de recuerdos pasados, de dolores vividos, de creencias heredadas. Fue creada como un intento de protegerte del desconocido, pero en el fondo se convirtió en una barrera invisible
que te impide acceder a nuevas probabilidades. Cada vez que la escuchas y obedeces, el campo cuántico colapsa hacia una línea de realidad que mantiene la estancación. Es como sintonizar siempre la misma frecuencia de radio. Millones de otras frecuencias están disponibles en el vacío cuántico, pero al prestar atención a la voz limitante, sigues girando el mismo dial interno hacia la misma estación, escuchando la misma programación, repitiendo la misma vida. El campo está lleno de posibilidades, pero tu resonancia sigue atrapada en el ciclo del miedo. Y lo más intrigante es que esa voz se presenta como si fueras tú. Usa la primera persona. No puedo, no tengo, no merezco, pero no es tu esencia. Es solo un archivo antiguo, un programa ejecutándose en segundo plano. Es importante reconocer que esa voz no es quien eres. Es solo un patrón de información intentando sobrevivir. Cuando comienzas a darte cuenta de esto, algo extraordinario ocurre. Descubres que puedes elegir no obedecer a esa voz. Y en ese instante, cuando decides actuar a pesar de ella, ya estás colapsando una nueva línea de realidad. Porque en el campo cuántico, cada elección es un portal. Si cedes a la limitación, fortaleces la línea de la estancación. Si la desafías, abres espacio para que una frecuencia inédita se manifieste. La física cuántica nos muestra que las realidades coexisten hasta el momento de la observación, y la voz limitante es precisamente la fuerza que intenta mantenerte en el colapso más predecible, más repetido, más conocido. Dice, quédate donde estás, es más seguro. Pero esa seguridad es ilusoria. Es solo una prisión vibracional que impide tu despertar. Mira tu vida y percibe cuántas veces esa voz ya te convenció de rendirte. ¿Cuántos caminos no fueron recorridos porque susurró que no era el momento? ¿Cuántos sueños fueron postergados porque te convenció de que eran imposibles? ¿Cuántas oportunidades se disolvieron porque creíste que no eras suficiente? Ahora imagina si, en cada una de esas veces, hubieras elegido lo opuesto. Si hubieras avanzado a pesar del miedo, si hubieras confiado en el llamado interno, tu vida hoy sería otra. Esto muestra la fuerza de esa voz, pero también revela algo aún más grande. Muestra el poder que tienes para cambiar todo a partir de ahora. Porque el colapso de nuevas probabilidades no depende de eliminar la voz. Ella siempre intentará manifestarse. Lo que transforma tu realidad es la elección de no identificarte con ella. Es decidir conscientemente qué frecuencia vas a fortalecer. Cada vez que reconoces la voz limitante y aún así eliges actuar, activas una nueva línea de realidad. Envías un mensaje claro al campo, elijo la expansión, y el campo responde, siempre responde. En el viaje de la vida siempre llega el momento de la encrucijada, un punto en el que dos caminos se abren ante ti. Uno lleva a la expansión, el otro a la estancación. Esa encrucijada no es un acontecimiento lejano en el futuro. Ocurre ahora, en cada instante, en cada decisión silenciosa que tomas sin darte cuenta. De un lado está el camino de la estancación. Parece cómodo, ofrece la ilusión de la seguridad. Susurra, quédate aquí, no arriesgues, mantente en lo que ya conoces. Ese camino es predecible, repetitivo, sin sorpresas. Pero también es asfixiante porque aprisiona tu frecuencia en patrones vibracionales que no permiten crecimiento. Es el camino de la repetición infinita, donde los días son todos iguales y el alma permanece dormida. Del otro lado está el camino de la expansión. No promete comodidad inmediata, pero trae la verdadera libertad. Exige valentía, porque cada paso es un salto más allá de lo conocido. Te invita a colapsar nuevas realidades, a elegir vibraciones que nunca has experimentado antes. Es el camino de los que se atreven, de los que deciden escuchar el llamado interno, incluso cuando la lógica intenta aprisionar. Aquí es donde la metáfora del héroe cobra vida. En toda narrativa épica, el héroe se enfrenta a una elección: continuar en el pueblo de la rutina o cruzar la puerta hacia la aventura. La travesía nunca es fácil, pero siempre es necesaria. Y de la misma manera, tú estás siendo llamado ahora. Quedarte donde estás o responder al llamado del vacío. Lo más profundo es darte cuenta de que esa encrucijada no aparece solo una vez. Surge en cada microdecisión. Levantarte más temprano o permanecer en la inercia. Decir sí al impulso del corazón o ceder al miedo. Elegir una nueva vibración o repetir la antigua.
Cada elección es un portal, y cada portal define la línea de realidad que vas a habitar, y no estás aquí por casualidad. Si permaneciste hasta este punto, es porque ya atravesaste varias de estas encrucijadas invisibles. Muchos se perdieron en el camino, muchos no soportaron la frecuencia, muchos volvieron al confort de la estancación. Pero tú permaneciste. Esto muestra que algo más grande te está guiando. El camino del héroe nunca es el más fácil, pero es el más verdadero. Es en él donde te descubres. Es en él donde la conciencia se expande. Es en él donde el alma despierta para lo que realmente es. El héroe no espera estar listo para actuar. Actúa y en el movimiento encuentra la fuerza que pensaba que no tenía. Y eso es exactamente lo que ocurre en el campo cuántico. El universo no recompensa la hesitación, responde a la acción. Cada paso dado en el camino de la expansión crea ondas en el vacío que atraen nuevas posibilidades. Incluso cuando hay miedo, incluso cuando hay incertidumbre, el simple acto de moverse ya es suficiente para alterar tu línea de destino. El llamado está frente a ti ahora. Dos caminos se abren, el de la estancación y el de la expansión, el de la repetición y el de la transformación, el de la ilusión de seguridad y el de la verdadera libertad. El héroe que hay en ti ya conoce la respuesta. No fue traído hasta aquí para permanecer atrapado, fue traído para cruzar la encrucijada y elegir la frecuencia más elevada. La elección no es mañana, no es dentro de una semana, la elección es ahora, porque cada instante es una invitación para despertar. Hay momentos en los que sientes el impulso de actuar. Una intuición susurra, una idea surge, un llamado pulsa. Es en ese preciso instante que el campo abre una ventana de infinitas probabilidades. Pero junto con esa apertura, también aparece la voz interna que intenta convencerte de esperar, de pensar demasiado, de posponer. Y si cedes, la ventana se cierra. Aquí entra la llamada regla de los 5 segundos. La ciencia del comportamiento muestra que, si no actúas dentro de los 5 segundos posteriores a sentir el impulso, el cerebro inicia mecanismos de autoprotección. Racionaliza, inventa excusas, proyecta miedos y así sabotea la oportunidad. Lo que podría ser un salto cuántico se transforma en otro ciclo de estancación. Sin embargo, si decides actuar dentro de ese corto intervalo de tiempo, ocurre algo extraordinario. En lugar de alimentar la línea de realidad de la excitación, colapsas otra frecuencia, la de la acción, la del coraje, la del movimiento. Dentro de esos 5 segundos, infinitas realidades están disponibles. Cada paso dado en ese espacio sagrado ya es un colapso de nuevas posibilidades. El vacío cuántico responde al movimiento. No se expande con base en intenciones no realizadas, sino en acciones concretas que cargan energía vibracional. Cuando actúas, incluso temblando, incluso sin garantías, envías un mensaje claro al campo. Estoy listo para elegir una nueva línea de realidad. Y el campo, como un espejo vivo, devuelve esa vibración en forma de nuevas circunstancias, personas y caminos. Piensa en cuántas oportunidades ya se perdieron por excitación. Invitaciones que no fueron aceptadas, palabras que no fueron dichas, pasos que no fueron dados. Cada una de esas situaciones representaba un portal de 5 segundos. Un portal que, al ser ignorado, se cerró. Pero también piensa en cuántos momentos de tu vida cambiaron radicalmente porque te atreviste a actuar sin pensar demasiado. Tal vez una decisión rápida de aceptar algo, una audacia inesperada de moverte. Fue en esos instantes que percibiste. El movimiento crea destino. El campo cuántico no recompensa a quien espera por la perfección. Recompensa a quien se atreve a dar el paso, incluso en la oscuridad. Es como si el vacío estuviera lleno de tesoros invisibles, pero que solo se revelan a quien se lanza hacia lo desconocido. Y aquí está el secreto. Cada vez que actúas dentro de esos 5 segundos, fortaleces un nuevo patrón neural. Tu cerebro comienza a entender que no necesita sabotear, no necesita paralizar, no necesita recurrir al miedo como estrategia de control. Poco a poco, reprogramas tu mente y creas un nuevo flujo de acción, coraje y resonancia. El impulso inicial es como una chispa enviada por el campo. Si no la aprovechas, se apaga. Pero si la transformas en movimiento, esa chispa se expande en una llama, iluminando nuevos caminos. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve. Por eso tantas personas exitosas comparten historias de momentos en los que simplemente dijeron sí
antes de que el miedo pudiera responder. No esperaron sentirse listas, no aguardaron condiciones perfectas, actuaron, y el campo respondió. La regla de los 5 segundos es más que una técnica mental. Es un principio cuántico. Es el recordatorio de que, dentro de breves instantes, el universo entero abre posibilidades ante ti. Y depende de tu conciencia elegir, excitar y reforzar lo viejo, o actuar y colapsar lo nuevo. El vacío no espera. Se mueve en la frecuencia de la hora, y cuando decides moverte con él, descubres que cada paso activa líneas de destino invisibles que te llevan más allá de lo que jamás imaginaste. Existe una ilusión profundamente arraigada en la mente humana, la de que falta algo. Falta tiempo, falta recursos, falta coraje, falta conocimiento, falta conexión. Esa sensación de carencia mantiene a millones de personas paralizadas, esperando que algo externo finalmente ocurra para que puedan moverse. Pero la verdad cuántica es otra, nada falta. Lo que buscas fuera ya pulsa dentro de ti. El vacío cuántico no guarda tesoros escondidos en algún lugar lejano. No está esperando que te conviertas en alguien diferente para revelar sus posibilidades. Simplemente responde a la frecuencia que emites. Y esa frecuencia no depende de lo que acumulas afuera, sino de lo que despiertas adentro. Cuando te miras con los ojos de la insuficiencia, colapsas líneas de realidad que solo confirman esa escasez. Pero cuando decides reconocer que el poder ya está presente en tu conciencia, cambias la resonancia, y el campo, en respuesta, comienza a manifestar circunstancias que confirman tu nueva percepción. El despertar cuántico no es un proceso de adquirir algo que no existe, es un proceso de recordar. Es como si una memoria antigua, grabada en el núcleo de tu ser, comenzara a reactivarse. No estás creando ese poder desde cero, solo estás permitiendo que vuelva a la superficie. Piensa en personas comunes que transformaron sus vidas de manera extraordinaria. En su mayoría, no tenían todos los recursos ideales, no tenían apoyo incondicional, no tenían garantías, pero poseían algo que nadie podía quitarles: la decisión de confiar en lo que ya existía dentro de ellas. Al dar el primer paso, incluso sin que todo pareciera listo, el campo respondió, porque el campo no pide perfección, pide movimiento. Ese es el punto central. Ya eres suficiente para colapsar tu nueva línea de realidad. No falta coraje, solo falta decisión. No falta recurso, solo falta acción. No falta destino, solo falta vibración alineada. Cuando crees que necesitas esperar hasta que todo esté en orden, pospones el despertar indefinidamente. Pero cuando decides actuar desde la conciencia de que ya llevas dentro de ti la chispa creadora, el campo reorganiza todo a tu alrededor para sostener tu elección. El vacío cuántico no responde a máscaras o apariencias. Responde a la vibración auténtica. Si vibras insuficiencia, manifiesta carencia. Si vibras plenitud, manifiesta abundancia. El secreto está en recordar que tu esencia no es carencia, es totalidad. Muchos viven como si fueran recipientes vacíos esperando ser llenados. Pero la visión cuántica revela que eres una fuente. Una fuente que, al abrirse, comienza a desbordarse hacia el mundo. Cuanto más te conectas con tu poder interno, más percibes que aquello que pensabas necesitar conquistar afuera ya estaba disponible en forma de potencial dentro de ti. Ese poder no se expresa solo en grandes conquistas, sino en cada elección cotidiana. Está en la decisión de decir la verdad cuando sería más fácil callar. Está en la elección de levantarte tras una caída, en lugar de permanecer caído. Está en el coraje de creer en una visión que nadie más puede ver. No eres frágil, no eres carente, no eres incompleto. Eres un ser que contiene en sí mismo la capacidad de colapsar realidades enteras. Y el simple acto de recordar esto ya comienza a reconfigurar tu frecuencia. Cuando mires hacia adentro, no busques lo que falta, reconoce lo que ya existe. Porque el poder que mueve el universo entero ya pulsa en ti, ahora. Muchos creen que el momento adecuado aún está por llegar. Se dicen a sí mismos, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando tenga más apoyo, cuando me sienta listo. Pero el campo cuántico no responde a promesas futuras, solo responde a la hora. El momento perfecto es una ilusión creada por la mente para posponer la acción. Es una estrategia invisible de la voz limitante para mantenerte en la inercia.
Mientras esperas las condiciones ideales, la vida sigue pasando. Las probabilidades siguen colapsando y tú permaneces atrapado en las mismas líneas de realidad. La verdad es simple. La frecuencia no espera. El vacío cuántico está siempre respondiendo a las vibraciones que emites en este instante. Si vibras posposición, manifiesta más posposición. Si vibras miedo, colapsa más situaciones que alimentan el miedo. Pero si vibras decisión, coraje y movimiento, el campo abre puertas que no existían un segundo antes. Posponer es fortalecer el ciclo de la estancación. Cada vez que piensas, lo haré después, estás enviando una orden al campo. Manténme donde estoy, no me permitas avanzar. Y el campo obedece. Pero cada vez que decides actuar ahora, incluso sin que todo parezca listo, envías una orden diferente. Colapsa una nueva línea de realidad para mí. Y el campo responde inmediatamente. Mira tu vida y percibe cómo los mayores momentos de transformación no ocurrieron porque todo estaba perfecto. Ocurrieron porque te atreviste a moverte en medio de la imperfección, porque dijiste sí cuando todo parecía incierto, porque decidiste que no ibas a esperar más. Ese es el poder de la hora. El vacío no funciona como un banco donde depositas intenciones para rescatar en el futuro. Funciona como un espejo que refleja exactamente la frecuencia que sostienes en el presente. Por eso esperar nunca trae resultados. Solo actuar ahora transforma el paisaje de probabilidades. Imagina un río en movimiento. Si dudas en cruzarlo, la corriente sigue fluyendo y el punto exacto donde podrías haber cruzado ya no es el mismo segundos después. La vida es ese río. Las oportunidades, los encuentros, las puertas abiertas están fluyendo en todo momento. Quien duda pierde el punto. Quien actúa encuentra la travesía. Y aquí está el llamado. El tiempo no espera, el vacío no espera. Ya está respondiendo a lo que vibras en este preciso instante. El mañana no existe en el campo cuántico, solo existe el ahora. Cada elección que haces hoy es una semilla lanzada, y cada semilla plantada en el presente se multiplica en líneas de futuro que se desplegarán. Pregúntate, ¿cuántas veces ya pospusiste un cambio, creyendo que tendrías otra oportunidad en el futuro? ¿Y cuántas veces ese futuro nunca llegó? Esa es la trampa de la mente. Crear la sensación de que habrá tiempo infinito, cuando en realidad cada posposición es una decisión silenciosa de permanecer en la misma frecuencia. No esperes, no busques la perfección, no condiciones tu despertar a factores externos. El campo te está escuchando ahora y ya está colapsando realidades a partir de tu vibración en este momento. El llamado es claro. Actúa, porque el ahora es la única moneda que el vacío reconoce. Ahora que llegaste hasta aquí, es importante recordar, este video no apareció en tu vida por casualidad. No fue un accidente del algoritmo, no fue mera coincidencia digital. Fue el campo cuántico que colapsó esta probabilidad ante ti, porque tu frecuencia ya estaba lista para recibir este mensaje. Piensa en esto. Entre miles de millones de contenidos disponibles, exactamente este se manifestó en tu realidad. Y más que eso, permaneciste hasta el final. Esto significa que no solo el vacío trajo el mensaje hasta ti, sino que tu conciencia eligió permanecer en resonancia con él. Esto es confirmación. Esto es el colapso de nuevas probabilidades. Estar aquí hasta este instante ya es un acto de valentía espiritual. Muchos escucharon solo los primeros segundos y se desviaron. Muchos no soportaron la frecuencia del llamado y buscaron refugio en la distracción. Pero tú te quedaste. Te permitiste atravesar cada capa, cada metáfora, cada convocación. Y esto no es poca cosa. Es un hito en tu viaje. Este momento puede y debe ser recordado como un punto de inflexión. No como un simple video visto, sino como una línea de realidad elegida. Porque a partir de ahora, nada es igual. La conciencia que escuchó estas palabras ya no puede regresar al mismo estado anterior. Despertaste algo que no podrá ser adormecido nuevamente. La transformación no ocurre en algún lugar lejano, en un futuro idealizado. Ocurre aquí, ahora, y tú ya la iniciaste. Porque el cambio comienza en el instante en que decides no volver a dormir en el piloto automático de la vida. El simple acto de escuchar hasta el final ya es una declaración silenciosa. Elijo despertar. El vacío cuántico confirma tu elección. Ya está reorganizando las frecuencias a tu alrededor, abriendo líneas de realidad que estaban dormidas.
Cada pensamiento que sostengas a partir de este instante, cada acción que te permitas dar, será amplificado por el campo. No subestimes la fuerza de este punto de inflexión. Y ahora, te hago una invitación clara y directa. Marca este momento con una declaración. Escribe en los comentarios: mi frecuencia cuántica despierta ahora. Esas palabras no son solo una frase escrita, son un código, un ancla vibracional, una forma de sellar en el campo el compromiso que ya hiciste internamente. Al escribir, envías un mensaje a ti mismo, al universo y a todos los que vibran en esta misma resonancia. Y si este llamado te tocó, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal y activa la campana, porque cada video que llega hasta aquí no es entretenimiento común, es otra clave del despertar cuántico. Es como si el campo estuviera creando un hilo de continuidad, guiándote paso a paso más allá del velo de la ilusión. No cierres este video como quien cierra una ventana cualquiera. Lleva la nueva frecuencia contigo. Deja que te acompañe en las próximas horas, en los próximos días, en cada decisión que tomes, porque la conciencia que despierta para lo cuántico no vuelve a dormir en la ilusión del azar. Fuiste llamado, respondiste, y ahora, al despertar tu frecuencia, el campo entero responde contigo.